nombre poderoso de Jesús. Lo que para el mundo físico es un problema. Señores, vamos a hablar hoy el tema resurrección. Resurrección. Este tema hoy que está cerrando el país, el mundo en América, no el mundo árabe, no el mundo asiático. América, que está cerrando la semana de Pascua. Le llaman la semana de Pascua. Israel celebra una Pascua diferente a la que nosotros estamos celebrando. En el día de hoy concluye. Es la salida de Egipto. La salida de la esclavitud en Egipto. Y nosotros celebramos una vez más la semana de la crucifixión de Jesús, el Vía Crucis de Jesús, ¿verdad? La última semana que él vivió, los pasos que se fueron dando. Ahora, quisiéramos aterrizarlo no al término católico. No, vamos a aterrizarlo en el término bíblico. ¿Qué es esto de la Pascua? Vamos a leer una porción bíblica para que ustedes nos ayuden con este tema también. Libro de Lucas, capítulo 24. Lucas capítulo 24. Esto usted puede constatarlo con la historia, porque fue demostrado que no se halló evidencia de un cuerpo en el lugar. Dice la palabra en el nombre de Jesús: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. ¿Qué pasa con el caso de la resurrección? Jonathan, tenemos un tema de la resurrección de Cristo, y hoy se está celebrando, y ante un mundo, José Luis, se está celebrando que Jesucristo resucitó.
Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es esto de la resurrección? Podemos empezar con José Luis, por favor. Dios le bendiga a cada uno de los que están aquí. La resurrección de Cristo, la palabra resurrección viene de la palabra resurgir o volver de un estado, ¿verdad? Entonces decimos que Jesús murió, fue crucificado y se constata, según las Escrituras y según fuentes externas, de que Jesús murió en la cruz del Calvario, crucificado por los romanos. Pero él había dicho que él iba a resucitar, o sea, que de ese estado donde él estaba, iba a resurgir. Iba a pasar otra vez de muerte a vida. Entonces, eso es la resurrección. Resurgir. Volver de un estado a otro. Ahora, la resurrección para los cristianos es la piedra angular, es la base de nuestra fe. Y eso lo vamos a detallar a continuación. Jonathan, si tú quieres decir algo. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Una de las cosas que me llama la atención de Jesús es que había una incógnita de que si se resucitaba de entre los muertos o no. En Juan 11 nosotros encontramos un pasaje bíblico que nos habla de un hecho que Jesús hizo para poder darle a entender al pueblo de que ciertamente los muertos sí resucitaban, o más bien los muertos en él. La Biblia dice que Jesús luego de 3 días resucitó a Lázaro. Y había evidencia de que esto era posible en él. Fíjese que Lázaro no resucitó por sí mismo, sino que resucitó por el poder de Cristo. Entonces Jesús hace este hecho para que todos los que están allí presentes, todo el pueblo, haya evidencia de que realmente cuando él resucitara, amén, iba a haber, bendito sea el nombre del Señor, un testimonio vivo de que como él lo hizo en vida, él también lo podía hacer a sí mismo, resucitando entre los muertos luego de 3 días. Entonces la resurrección viene siendo el sello de nuestra esperanza. Mire, y la resurrección, ¿dónde, los predicadores están por ahí? ¿Dónde están los predicadores y los futuros predicadores? ¿Están ahí sentados? Perfecto, ok. Fíjense, cuando Jesús, pero yo también creo que cuando Jesús hace así y multiplica los panes del desayuno de un muchachito, está dándole una muestra de qué es la resurrección a la gente. Aún con el desayuno de un niño que Jesús alimente a 5,000 personas, le está diciendo qué es la resurrección. Cuando una persona que tenía lepra fue sanada, Jesús está hablando de la resurrección. Lo que pasa es que el contexto muchas veces no lo profundizamos para entender qué es realmente la resurrección. Ahora, en el mundo actual, lo que está sucediendo hoy es que se celebra algo como un rito. Pero yo les pregunto a ustedes, ok, se celebra que Jesús resucitó, pero ¿cuál debería ser nuestro andar si yo creo que Jesús resucitó? En Juan 10:30, Jesús hace una afirmación por la cual los fariseos o los encargados de la ley en ese tiempo querían apedrearlo. Cada vez que él hacía alusión a lo que él decía, él dijo: el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Y al Jesús afirmar que es uno con el Padre, está diciendo que Él es Dios, ¿verdad? Entonces, cuando yo creo que Jesús resucitó, lo que estoy es afirmando o creyendo lo mismo que él dijo, que Él es Dios. Entonces yo, si creo de verdad que Él resucitó y creo que Él es Hijo de Dios y que Él es Dios, yo debo alinear mi vida a todo lo demás que Él dijo. Porque si Él resucitó, todo lo demás que Él dijo es verdad. Ahora, si Él no resucitó, ¿cuál es el problema? Si Él no resucitó de los muertos, ¿cuál sería el problema? No, en vano entonces nosotros creeríamos porque, o sea, el pastor hizo una pregunta. El pastor dice que en consecuencia a lo que nosotros estamos celebrando en este tiempo,
¿cuál sería entonces el estilo de vida que nosotros deberíamos de llevar? Exacto. Pablo le escribe a los romanos, dice, si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, Pablo está diciendo, si alguien resucitó fue porque primero murió. Entonces nosotros morimos en Cristo, y esto sería una fecha para nosotros celebrar en Cristo el estilo de vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. No es una fecha para nosotros andar dándole libertinaje a la carne como está pasando hoy día. Es una fecha para nosotros recapacitar y pensar en la médula de la vida cristiana, que es el Evangelio de Jesucristo, que consiste en la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Entonces Pablo le está escribiendo a los romanos y le está diciendo, si ustedes murieron al pecado, ustedes tienen que vivir en consecuencia a lo que ustedes creen. Sí. El punto está en que la gente de hoy no se interesa por eso. Fíjense que lo que se celebra hoy, me parece que ayer había una fiesta con uno de esos amiguitos, ¿cómo se llama? ¿Cuáles fueron? Nadie fue. Bueno, entonces se ponen a hacer esa fiesta porque ya lo que se está celebrando es la semana de vacaciones que hay, nada que ver con el que resucitó. El que resucitó, y usted decía claramente la palabra resucitar, resurgir, el que resurge, el que estaba en el sepulcro y vuelve a vivir, ese le dice a usted que puede hacerlo viviendo también como estamos viviendo nosotros, porque hay dos tipos de resurrecciones, un tipo de resurrección que es espiritual y uno material. Ayer, le cuento este testimonio, vamos a hacer una pausa. Ayer no, antes de ayer, pasó algo en el campamento, y es que el nieto de Ardonza, hijo de Arlet, hizo una crisis extraña, viró un ojo y se le dobló la boca, se le dobló de manera fea y comenzó a babear y la lengua se le estaba yendo. Bueno, un desastre. Teníamos una doctora, la llamamos y hizo algunas cosas y comenzamos a reprender ahí en el nombre de Jesús, y nos llevamos al muchacho para Villa Altagracia. De ahí nos mandaron para Santo Domingo. Fuimos, antes de llegar a Santo Domingo, ahí al 28, tampoco había neurólogos que pudieran atenderlo. De ahí volvimos a Bonao. Yo le digo en el camino, yo quisiera pararme a comerme un poquito de batata asada en lo que el muchacho se sana, porque el muchacho está bien. Pero no me voy a parar para que ustedes no se turben. Pero de repente apareció una batata que ver que había comprado ahí el jueves cuando nos íbamos. Y empezamos a resolver con la batata. Cuando llegamos al hospital de Bonao y llevamos el niño, ahí mismo llega un padre que su hijo, que estaban tomando en un balneario, el hijo se tiró en un tobogán, cayó, alguien se descuidó. Cuando al ratito, dice él, no había pasado, yo le dije, ¿qué fue lo que pasó? Me dice, no había pasado ni un ratito y ya el muchacho estaba ahogado. Y digo, ¿y qué pasó? Yo fui y comencé a darle asistencia, a darle respiración hasta que el muchacho volvió. ¿Qué fue lo que hizo entonces? ¿Qué sucedió? Le dio resurrección. Al darle resurrección al niño, pero el padre está en shock todavía porque él vio al niño muerto, pero ahora el niño está vivo. El padre está en shock. La resurrección entonces no la entendemos hasta que no pasa un suceso como ese. Cuando estos sucesos se suscitan delante de nosotros, vemos que hay un periodo donde la muerte ha visitado un cuerpo y de repente hay algunas estrategias que los médicos utilizan
donde puede hacer que vuelva el espíritu, vuelva y entre en el cuerpo. Pero Lázaro, ustedes vieron el tema de Lázaro. El tema de Lázaro, a los 4 días Jesús lo llama y vuelve al cuerpo. Este niño tenía unos minutos, algo, que solamente estaba ahogado y ahí duro, no tenía nada, y todo el mundo en conmoción. Y el Padre con esa acción logró que pueda el espíritu entrar en el cuerpo. Eso lo hizo un hombre. La pregunta mía es, ¿puede Dios hacer algo como esto? Claro, pastor. Claro que sí. Ahora, ¿por qué no actuamos en consecuencia? Si yo creo que Dios es el Todopoderoso, ¿por qué no vivo conforme a esa creencia? ¿Por qué no vivo conforme a lo que debe pasar con mi cuerpo? En lo espiritual, yo debo estar resucitado para el pecado. Resucitar, el pecado significa muerte. Pues entonces yo resucito y vengo a una vida. ¿Cuál es la vida? Jesús. Yo me pongo entonces en sintonía con Jesús. Y ahora estoy vivo. Pero cuando no estoy en sintonía con Jesús, es cuando necesito resurrección. Pero ¿por qué la gente no quiere ser resucitado? Amén. Pastor, poniendo un poco en contexto, nuevamente, el tema de Lázaro. Usted sabe que nosotros tenemos resurrección por medio de la fe. En ese acontecimiento, cuando Jesús llega y resucita a Lázaro, habían dos personas, o más bien dos sectas. Estaban los escribas, los fariseos. Había un grupo que creía en la resurrección y había otro grupo que no creía en la resurrección. Jesús siempre, dice que cuando resucitó, Marcos 16, dice que fue y reprochó la incredulidad de sus discípulos. ¿Por qué razón? Porque hoy día nosotros vemos a personas que viven de la manera que viven porque realmente no creen. Al no creer, esa falta de fe los lleva a pensar que ellos pueden vivir la vida de la manera que ellos entienden. Cuando Jesús llega al hecho, Jesús está reprendiendo la incredulidad de quien no cree en la resurrección, y Jesús le está haciendo entender que sí hay resurrección y que después de esta muerte es donde comienza la verdadera vida. Entonces, si no vivimos en consecuencia a lo que el Evangelio enseña, el Evangelio realmente es lo que usted está hablando, ministro, es la muerte y la resurrección de Cristo. Si no vivimos en consecuencia a la médula del Evangelio, entonces nosotros vamos a estar viviendo como viven los que están en el mundo, sin fe y sin esperanza. Así es. Miren lo que dice Hechos 2:24. Hechos 2:22 a 24. Dice: varón israelita, oye estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Con qué? Con todas las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, porque ustedes saben, no pueden negarlo. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Me paro aquí un momentito. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto quiere decir que a Dios no se le pasó, ay, me mataron el hijo. Él vino, eso estaba planeado. Eso es lo que dice aquí. Dios ya sabía todo lo que iba a pasar. Por eso Jesús lo anuncia, para que crean. Cuando pase, para que crean. Pero la incredulidad de ellos era tan grande que no creyeron. Sigue diciendo: prendisteis y mataste por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. No podía. No había forma de que la muerte pudiese.
Pero mire, con tal que usted diga eso, óigame esto, la muerte no podía, pero acuérdense qué fue lo que sucedió en el Edén. En el Edén, ¿cuál fue la orden que le dan al ser humano? ¿Cuál es? Señorea. No, antes de eso. No coma de ese árbol. ¿Por qué? Porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. ¿Ah? ¿Qué es lo que sucede con la desobediencia? Entra la muerte. Con la desobediencia. ¿Qué es lo que sucede con la obediencia de Jesús? La muerte no le resiste. ¿Usted me está entendiendo la situación? De modo que la desobediencia es muerte. Una persona desobediente, los gusanos ya le están andando, le están esperando, solamente le están esperando un ratito para empezar a salir, pero ya los gusanos están ahí. Una persona en obediencia, aún la muerte se les retira. Jacqueline quería decir algo, ella está inquieta allá atrás. Antes de pasarle a Jacqueline, para afirmar lo que usted está diciendo, Primera de Corintios 15:55 hace una pregunta. Dice de la siguiente forma: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Él resucitó. ¿Cómo nos dio la victoria? Resucitando. Resucitando. Miren, ese es el secreto del cristianismo. Jacqueline, que tenía las manos levantadas. Capítulo 2 ¿de qué? Jonathan, búsquelo para que le lea. ¿De qué? ¿Cuáles versículos? El verso 2. Léalo, Jonathan, ahí para entonces poderle responder. Amén. Efesios capítulo 2, verso 2. Sí. Lee el 1 y 2. Voy a leer el 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el mismo espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Oiga bien dónde que opera ese espíritu. El espíritu de la muerte opera en los hijos de desobediencia. Una persona en desobediencia, el diablo anda rondeándolo, esperando para quitarle la vida, y quitándole la vida entonces poder aprovechar. El espíritu de desobediencia es lo que acarrea lo que sucedió en el huerto del Edén, y entonces tiene que ser enviado Jesús para que, cumpliendo con la obediencia, pueda derrotar la muerte, que fue el castigo. El castigo de la desobediencia es la muerte. Una vez la obediencia de Jesús vence la muerte, le ofrece victoria al que cree en Él. Pero para creer en Él tiene que creer en Él como el Cristo resucitado. El verso reza así mismo: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, sí. ¿Y no qué un más? judío, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. O sea que el creyente que no cree en la resurrección de los muertos está más muerto que vivo. El creyente que no cree en la resurrección de Jesús, ya olvídese, porque en conclusión, si el ser humano no cree en la resurrección, ¿cuál es su destino? Muerte. Y muerte segunda, porque hay una muerte natural y hay otra muerte espiritual. La muerte natural es la que le sucede a todos, pero la muerte espiritual es la separación eterna entre el ser humano, entre el hombre y Dios.
Pastor, hay un verso que, para darle la oportunidad a la hermana Legia, hay un verso que nosotros recitamos mucho, que se encuentra en Juan 3:16 en adelante. Vamos a leerlo para que usted vea algo acerca de lo que el pastor está diciendo. Legia tiene una preguntita, voy por allá en breve. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que en él cree, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es la fórmula? El que en él cree no es condenado. Ese verbo está conjugado ¿en qué? Presente. No es condenado el que en él cree. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Para que usted vea o sea, el peso, la connotación de la incredulidad. O sea, ¿a dónde te puede mandar a ti y me puede mandar a mí la incredulidad? ¿Por qué un ser humano peca? Porque no cree. Cuando usted cree en él, como dice la Escritura, de su interior corre río de agua viva, ¿verdad que sí? Agua viva. Ese río de agua viva lo lleva a usted a andar en temor y obediencia. Y hay algo muy importante que el apóstol Pablo señala, y él les dice a los creyentes, a nosotros, a todos: si ustedes murieron con Cristo, si murieron con Cristo, óigame bien, si pues habéis muerto, o sea, si ustedes han muerto con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. No ponga los ojos en las de la tierra, busque las cosas de arriba. O sea, el que está celebrando hoy a Jesucristo, pero está viviendo conforme a este mundo, no creyó. Son dos cosas que tienen que separarse. Si usted está viviendo en la no fe, si usted está viviendo sin buscar las cosas de arriba, hay un trecho, hay un camino que le falta recorrer. Y ese camino tiene que ser recorrido en obediencia. El punto es que, ya le paso a José Luis, el punto es que una cosa es pecar, usted puede pecar y arrepentirse. Otra cosa es vivir, practicarlo, gustarle, deleitarse en ese pecado y después lavarse la mano y la carita y yo no he hecho nada. No, el que peca deliberadamente, la Biblia dice, después de haber conocido, ¿sabe qué es lo que le espera? No, la resurrección de Cristo nos dice: tu esperanza trasciende a esta tierra. Tú no eres de esta tierra nomás, tú eres eterno. Y la eternidad no admite vivir en una condición donde la desobediencia sea lo que me caracterice. José Luis. Nosotros sabemos que Dios es un Dios eterno, que tiene atributos que hemos estudiado, y uno de esos atributos, o dos de esos atributos que podemos mencionar, son su santidad, ¿verdad?, y su justicia. Y para Dios dejar de ser santo tiene que dejar de ser Dios. Y para dejar de ser justo tiene que dejar de ser Dios, ¿verdad? Entonces Dios es santo y es justo. Y tenemos en la otra mano un hombre pecador, caído, ¿verdad?, que no puede salvarse a sí mismo. Entonces, ¿cómo puede un Dios justo y santo perdonar a pecadores como tú y como yo? ¿Cómo lo resolvió Dios? ¿Cómo Dios ejercitó su justicia y su santidad y al mismo tiempo su amor? La cruz del Calvario. La cruz del Calvario. Ahora bien, ¿quién fue que murió en la cruz del Calvario? Si analizamos históricamente, ¿verdad?, contexto histórico, estamos hablando acerca de un judío que nació en uno de los pueblitos más despreciables de allá, ¿verdad? Galilea. De Galilea puede salir algo, o sea, puede salir algo de ahí. Entonces, ese es uno de los puntos de los cuales los judíos de ese tiempo se basaban para no creer
en Jesús. Pero mira lo que dice entonces 1 Corintios 15, 12 en adelante. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y eso es muy importante para usted y para mí. Tiene mucha relevancia para nosotros, ¿verdad? Sigue diciendo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, si Cristo no resucitó. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en pecado. Si Cristo no resucitó, nosotros estamos en pecado. No habría esperanza para el ser humano, absolutamente, y tendrían razón aquellos que dicen: el muerto con tierra tiene. Si Cristo no resucitó. Pero como Cristo resucitó, el muerto no tiene con tierra. El muerto en Cristo, el muerto en Cristo no muere, duerme. Al leer este texto nos da esperanza. Esperanza de que como Él resucitó, de que como Él dijo, Él hizo lo que dijo que iba a hacer. Eso nos da esperanza a nosotros. De que como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. De que hay remisión de pecados en Cristo. De que nosotros podemos ser nueva criatura. Y que las cosas que nosotros hacíamos, como el texto que Jonathan leía, esas cosas quedaron en el pasado. Ahora somos nueva criatura en Cristo. Amén. Vamos a dar la oportunidad a Samuel, que está levantando la mano. En caso de que no crea, un incrédulo, ¿verdad? La parte primaria es que la historia lo confirma, que sí existió. Cuando los estudiosos han ido a los eruditos bíblicos que escribieron, a los eventos antiguos, se han dado cuenta de que el contexto que señala la Biblia fue real. Número uno, la parte histórica, que siempre hablamos de esto, fue una realidad. Lo que no existió fue el cuerpo, lo que no encontraron fue el cuerpo en la tumba. Ahora, el punto de la existencia de Jesús no es lo que está en entredicho, porque ya está demostrado que existió. El problema es si resucitó o si no resucitó. La existencia es demostrable, como le decía, porque las evidencias, inclusive de cuando Josefo habla, un historiador como Flavio Josefo, de lo más respetado en la historia judía, habla de que sí, de que existió. Un erudito no cristiano, y todo judío de esos. Cuando ese hombre certifica, y la mayoría de ellos sí certifican, y han llegado al punto de decir que él fue un profeta. Cuando los árabes testifican de que Jesús fue un profeta y de que está en el libro de ellos, cuando esas religiones han testificado, están certificando. El punto difícil entra en la resurrección. ¿Resucitó o no resucitó? El jueves pasado teníamos una película programada aquí
vinieron 2 o 3 personas, le agradezco por eso. En esta película es un hecho de la vida real. Lee Strobel era un ateo, un periodista ateo, pero ateo de izquierda, vamos a decirlo así. Y su esposa comienza a tener un encuentro con el Señor y comienza a visitar a la iglesia. Y él quiere quitarle de la mente a ella con los hechos, demostrarle de que Jesús no existió y que todo eso es un invento. Entonces la película se basa de eso. Él visita psicólogos, visita doctores, visita sacerdotes que eran arqueólogos, y todos ellos le dan pruebas indubitables de la existencia de Jesús. Y dice que los manuscritos que se han encontrado acerca del Nuevo Testamento son los escritos más cercanos al hecho ocurrido. Creo que, no recuerdo exactamente, dice como 20 o 30 años desde la muerte de Cristo. 30 años, el varón me corrobora. Que hay muchas fuentes externas a la Biblia, como mencionaba el pastor, como Flavio Josefo y otros escritores más, que afirman la existencia de Jesús. Ahora bien, la resurrección de Cristo, ya eso es un hecho de fe. Ya eso es un hecho de fe, aunque está escrito también de que 500 o más le vieron vivo, y están escritos tanto en la Biblia como en otros escritos. Pero es un acto de fe. Amén. Amén, hermano. Los ateos, sí. Claro. Miren, usted iba a decir algo. Sí. Y yo hay una revelación de Dios, la revelación general de Dios. Le escribe a los romanos, cosas invisibles de Dios, eterno poder y deidad, claramente visible por medio de las cosas creadas. Entonces hay una revelación de Dios en todo lo creado. Las cosas no son creadas de la nada. Ahora, existe el tipo de personas que aún viendo la creación no afirman que Dios existe. Salmos dice el necio en su corazón, no hay Dios. En otras palabras, hay personas que por más que usted le traiga evidencia, no van a creer. Ahora, hay algo que pasó en Filipos. La palabra dice que cuando Pablo comenzó a presentarles el evangelio, dice que había una mujer allí que se llamaba Loida. Y dice que Dios abrió el corazón de Loida para escuchar lo que Pablo estaba hablando. Amén. Entonces, si todo el mundo creyera, todos fuéramos salvos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la fe es un don de Dios. La resurrección nosotros la creemos por fe. Amén. Como la creemos por fe, debemos de saber que el Espíritu Santo de Dios nos convenció en algún momento de que eso es así. Amén. Entonces, nosotros somos privilegiados. Tenemos la gracia de que Dios, en su infinita misericordia y amor, nos convenció a nosotros de que Jesús es el Señor y de que resucitó de entre los muertos. Y hay algo que usted mencionaba, cómo se hace manifiesto su eterno poder, su deidad, por medio de las cosas creadas. Cuando habla de las cosas creadas, esa es la evidencia. Josh McDowell, me parece que es el escritor que dice
que escribe el libro Evidencia que exige un veredicto. ¿Qué está plasmando en ese libro ese escritor? Primero, la naturaleza. Una de las partes más increíbles que hay en el mismo ser humano es el ojo. El ojo, doctores, ustedes los que estudian, ustedes no son oftalmólogos, quizás no han hecho pero una de las cosas más increíbles que hay es ese aparato que está ahí, ese aparato. ¿Cómo se conecta con todo? De ahí que la teoría y esa pregunta que hace Samuel es para que nosotros sepamos cómo demostrar, cómo dar a conocer quién es Jesús. O sea, yo tengo que tener esa parte. Sin embargo, hay varias vertientes. Una es que usted no puede demostrar áreas a personas, como yo le dije al gnóstico que me dijo, ¿cómo tú me demuestras? Óigame, ¿cómo tú me demuestras? Y digo, yo no te lo puedo demostrar porque eso es por fe. Y hay cosas que solamente son por fe, que usted no puede demostrársela a nadie. Y sin fe es imposible agradarle a Dios. La resurrección es un acto de fe. Por eso es que dice Juan escribe la parte básica del Nuevo Testamento y del Viejo y de todas partes. La parte básica de todo esto es: porque de tal manera amó Dios al mundo, no a uno, no a dos, al mundo, para que todo aquel que en él, ¿qué? La parte básica es la fe, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto que vivimos de la resurrección es por la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Mirándolo como hijo, no mirándolo ahora como Dios mismo, mirándolo como hijo. En la función de hijo, Jesús viene y se entrega y da su vida, resucita, es levantado, lo ven los apóstoles, siguen escribiendo. Óigame bien, esos individuos después que ven a Jesús, escriben y son capaces de lo que no eran antes de experimentar esto. ¿Qué fue lo que ellos hicieron cuando Jesús es crucificado? Se van de ahí, cada cual busca su lugar. Y Pedro mismo dice, yo vuelvo para atrás. Cuando ellos tienen el encuentro con Jesús, entonces Pedro muere crucificado. Juan en la isla de Patmos lo meten en una olla hirviendo de aceite, queda vivo y ve una revelación que está en Apocalipsis, y allí escribe el libro de Apocalipsis, y es ahí donde entonces hoy todo el que el que quiere saber qué va a pasar en el mundo, lee el libro de Apocalipsis. Y mirando el libro de Apocalipsis se da cuenta de que lo que Juan escribió se está cumpliendo. Por tanto, si lo que Juan escribió se está cumpliendo, también a quien Juan le sirvió es fiel y verdadero. Es ahí donde entra la convicción, el estudio de la palabra, buscándole el entendimiento, es lo que nos lleva a la convicción. Jonathan. Amén. Sabe, pastor, que la iglesia para responderle a una persona que no crea, simplemente tiene que conocer su principio. Porque nadie puede vivir sin creer. El que no cree en Dios en algo cree. Sí. Entonces, hay personas que ciertamente tienen su postura, pero para una persona decirme a mí, demuéstrame que Jesús existe, primero tendría que responderme en qué Él cree. Dime en qué tú crees, para entonces yo hablarte de mi fe. Ya el convencerlo de que crea o que no crea no es un trabajo mío, porque tenemos también que conocer nuestros límites, hasta dónde llega nuestra sabiduría. Nosotros conocemos el Evangelio, exponemos el Evangelio, pero quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, tú crees que Dios no existe. Bien, tú crees que el mundo se creó de la nada. Esa es tu creencia. Ahora yo te voy a exponer mi fe, lo que yo creo. Pero para eso tenemos que conocer la Escritura.
a través de la escritura dice la palabra que Pablo le decía a los de Filipo, a través de la escritura, que Jesús era el Señor. Sí, ¿Qué dice la palabra? Que uno no creyeron, pero muchos creyeron. muchos creyeron. Entonces, nuestra responsabilidad como iglesia es conocer nuestra fe. Cuando usted conoce su fe, presenta la fe de Cristo que usted tiene, entonces el Espíritu Santo de Dios se va a encargar de convencer, de salvar y de unir a la iglesia a los que han de ser salvos. Agripa le dijo a Pablo, por poco me convence. Pero fue por poco, pero no lo convenció. Entonces hay situaciones terribles. Se le van a dar situaciones terribles. Pero no puede agarrarlo con la mano. ¿No lo ve? Ya, claro. Esto es por fe. Entonces esa es la parte básica. Esto es por fe. Miren, una parte que tenemos que concluir diciendo, yo quiero cerrar para que ustedes pongan su último minuto cada uno. Una parte que tenemos que concluir diciendo es mire, el ser humano tiene que entender esto, que Dios en su palabra es fiel y verdadero. Un ateo, por ejemplo, va a tener que creer en esto que voy a decir. Polvo, del polvo viniste y al polvo volverá. ¿Quién dijo eso? Dios. Entonces, en encerrar ese principio, cuando Dios dice, del polvo fuiste tomado y al polvo volverá, y el hombre está demostrado que el hombre tiene todos los minerales que hay en la tierra en su cuerpo, y que cuando concluye su vida, todo se convierte en ¿qué? En polvo. Eso está demostrado, pero eso está escrito. Vamos con José Luis y Jonathan concluye con la parte. Voy a seguir leyendo a modo de conclusión. Primera de Corintios 15, 19. Dice lo siguiente. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si Él nos resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Jesús nos resucitó y nosotros hemos puesto nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro tiempo, somos dignos de lástima. Dignos de que la gente se faje a llorar, ay, qué pobre. Pero dice el 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Él es nuestra esperanza. Él resucitó, y como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar y vamos a vivir con Él. Y Él viene y todo ojo le verá. Amén. Jonathan. Amén. A modo de conclusión, iglesia, quiero hacerles una exhortación breve. No dé por sentado el Evangelio. ¿Qué significará eso, dar por sentado el Evangelio? Es uno de los errores más grandes que ha cometido la iglesia de este siglo. Dar por sentado algo es decir, ya yo me lo sé. No, ya yo me lo sé de memoria. Iglesia, todos los días nosotros debemos de crecer en el conocimiento del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esta semana se está celebrando la llamada Semana Santa, pero pregunte quién ha meditado por un minuto en la muerte y la resurrección de Cristo. Posiblemente un 5% de la población se ha sentado a analizar lo que realmente se está celebrando. Usted como iglesia todos los días dedique tiempo a meditar en el sacrificio del Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo de Dios disfruta que usted y yo meditemos en ese sacrificio. El Espíritu Santo disfruta enseñarle acerca de ese sacrificio. El Espíritu Santo disfruta que usted cada día se afiance más, dependa menos de usted y dependa más de ese sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario. Esa es nuestra esperanza. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Recuerden que es necesario que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. En un día, en un momento,
va a llegar donde ya no habrá más lo terrenal, sino que vamos a pasar enteramente. Quédense sentados ahí, no se preocupe, yo no lo estoy votando. Vamos a pasar a lo espiritual. Lo que hoy nosotros debemos afianzar es que nuestra fe sí está en la resurrección de Cristo. Pero antes de la resurrección hubo una muerte. Y la muerte expiatoria que se tipificaba y que un día va a volver a ser tipificada por los judíos, esa muerte expiatoria Él la cumplió. Él la cumplió. Usted quiere saber también si Dios existe, solamente tiene que decir, el pueblo de Israel está ahí. Esa es una forma de usted saber. Solamente, nadie ha podido eliminar ese pueblo a pesar de todo el odio que ha habido. Todavía tenemos evidencia por todas partes. Todo lo creado, recuerde, Él muere para que usted tenga vida, usted y yo. Su muerte es lo que facilita que Satanás no nos toque en la fe. Cuando tenemos fe en Dios, Satanás no tiene parte ni suerte con nosotros. Es la fe lo que nos acerca a Dios. Esa muerte de Jesús nos abrió la puerta de entrada a la salvación. Pero no solamente nos abrió la puerta de entrada, porque si no resucitaba, ¿por dónde íbamos a entrar? Si había que resucitar. Entonces la muerte paga el precio de nuestro perdón y la resurrección nos da entrada a la vida eterna. Esa es la base de nuestra fe. Ahora recuérdelo, esa es la base de nuestra ¿qué? Fe. Para usted acercarse a Dios, tiene que creer primero que Él está y que Él galardona a los que le buscan. Usted tiene entonces que buscarle. Va a pasar un año nuevo. Desde esta Pascua que termina hoy hasta la próxima Pascua, o sea, la próxima Semana Santa, va a pasar un año. ¿Cuántas personas olvidarán todo lo que sucedió y se volverán a encontrar el próximo año con una promesa que van a hacer? Usted no. Día tras día mantenga una fe que honre a Dios. Algo que va a ser en un momento indemostrable ante la ciencia, porque es por fe. Fíjese que Dios en ninguna parte de la Biblia trata de demostrar que Él es Dios. Él lo da por sentado. Y cuando a Él le preguntan, cuando Moisés le dice, si me preguntan quién tú eres, ¿qué les digo, Samuel? Yo soy el que Ahora, soy. cuando Él dice, dile, yo soy el que soy, te envió. ¿Qué fue lo que le dijo? Yo soy el que soy, está diciendo, yo soy el que existe y siempre ha existido. Eso significa el eterno. Por eso los judíos mencionan la palabra el eterno, porque yo soy el que soy implica eso. Significa, Él es el eterno. La gente con una mente finita le va a decir a usted, ¿cómo es eso de eterno? Porque la mente mía es limitada, pero yo quiero traer a Dios a mi concepto de límite y saber cómo Dios es eterno. No lo va a saber. Recuerden algo, el que da la capacidad al ser humano es Dios, ¿verdad? Nunca usted imaginaba poder hablar en tiempo real con una gente que estuviera en China y verlo por un aparatito llamado teléfono que no está conectado a nada y usted viéndolo en tiempo real. Todo lo que está sucediendo allá, usted verlo ahí. ¿Sabe cómo se logra eso? Por medio de la ciencia. ¿Y quién le dio la ciencia al hombre? Cuanto más el mismo Dios tiene ciencia. Óigame bien, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene reservada. ¿Para quiénes? Póngase de pie, vamos a concluir en esta mañana dándole gracias a Dios.